¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una disculpa por el retraso para el inicio de esta transmisión que había estado programada para las 9. Pero bueno, venimos regresando de una cirugía precisamente del tema que nos ocupa el día de hoy, que son hernias inguinales. Las hernias inguinales, primero me gustaría aclarar algo que es extremadamente frecuente que exista la duda, porque lo que nosotros percibimos de la hernia es una bolita, es algo que sale y que protruye de la pared abdominal hacia afuera, está obviamente recubierta por piel, pero eso es lo que la gente normalmente cree que es la hernia, y en realidad la hernia no es lo que vemos, sino es el defecto de la pared, el orificio por donde sale ese contenido intraabdominal hacia afuera. Entonces, la hernia, insisto, es el defecto, es el orificio que existe en la pared abdominal y a través del cual sale el contenido intraabdominal. Depende un poquito del tamaño de la hernia y de las condiciones del paciente, qué es lo que sale a través de la hernia. Usualmente, lo que nosotros vemos es el contenido graso de lo que llamamos el epiplón mayor, que es un delantal de grasa que cubre todas las asas intestinales. En ocasiones, si las hernias son muy grandes, lo que podemos ver en el saco herniario, que es el nombre que le damos a todo el contenido que sale a través de esa hernia, podemos ver asas intestinales, podemos ver colon, podemos ver incluso a veces la vejiga. Sin embargo, lo más frecuente es que nosotros veamos ese contenido de grasa, esa de grasa que está fuera del abdomen, inmediatamente por abajo del músculo, o el contenido intraabdominal, que insisto puede ser grasa, o las asas intestinales o los órganos intraabdominales. Pero bueno, las hernias inguinales, a pesar de que tienen una clasificación un poquito compleja, en realidad esto no tiene mayor trascendencia, puesto que las hernias directas, indirectas, las hernias femorales o las hernias del orificio obturatriz, al final tienen la misma sintomatología, que es el aumento de volumen y presencia de dolor relacionado con el esfuerzo físico. Mientras más grande sea la hernia, más grande vamos a ver nosotros el saco, y casi siempre va a estar relacionado con el esfuerzo físico, que puede ser en pacientes tosedores crónicos, en pacientes de edad avanzada, principalmente hombres con enfermedad prostática y que tienen que estar pujando incluso para orinar. Los pacientes estreñidos, pacientes que tienen dificultad con sus hábitos intestinales y por lo tanto están teniendo que pujar de forma constante, o algunos pacientes que tengan alguna discapacidad en los miembros pélvicos, en las extremidades inferiores, en las piernas, y por lo tanto tienen que estar haciendo mucho esfuerzo para su movilización. Pero independientemente del factor que nos haya producido la hernia, el tratamiento es el mismo. Muchos pacientes me preguntan cuál es la causa o cuál es el origen de la hernia. En realidad no lo sabemos. Son sitios de debilidad muscular natural, porque en la región inguinal en realidad lo que nosotros vemos es el paso de múltiples vasos y nervios que van desde el abdomen hacia las piernas, y por lo tanto en estos orificios se vuelve un sitio débil de la pared abdominal, de la pared muscular que recubre todo lo que es la pared del abdomen, y por lo tanto cuando nosotros aumentamos considerablemente la presión intraabdominal, que por una ley física, la ley de Laplace, esta presión que nosotros hacemos se ejerce de manera uniforme en toda la cavidad abdominal. Cuando aumenta, pues lo más frecuente es que esa presión ceda en los sitios más débiles de esta pared. Entonces la región inguinal es uno de estos sitios. Las causas son, como les decía, son múltiples. Hay pacientes que hacen fisicoculturismo, levantamiento de pesas con un esfuerzo abdominal importante, varias horas al día, todos los días, y no tienen ninguna hernia. Y hay pacientes que no hacen absolutamente nada de esfuerzo abdominal con ninguno de estos factores de riesgo que les acabo de mencionar, sin embargo tienen hernias. Y no nada más en las ingles, a veces hernias hiatales, umbilicales, etc.
Hay algunos factores que están estudiados y asociados, como problemas del tejido conectivo, de la colágena, que es el tejido que une en general a todas las células en el cuerpo, pero no es algo que nos detengamos nosotros a analizar, puesto que son análisis extremadamente caros y no nos dan ninguna información extra o no nos hacen cambiar nuestra ruta de tratamiento en estos pacientes. El tratamiento en todas las hernias es quirúrgico, porque al ser un defecto en la pared, lo que nosotros necesitamos es cubrirlo. Es, como les digo normalmente en la consulta, es como si quisiéramos tapar la pared pintándola, un hoyo en la pared si nada más la pintamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es repararla, es ocluir ese orificio para que no permita la salida de ese contenido intraabdominal a través de él. Esto en la actualidad, el estándar de oro es la cirugía laparoscópica. Hay muy pocas contraindicaciones para no hacer estas reparaciones de forma mínimamente invasiva, incluso las cirugías previas. Muchos pacientes llegan aquí diciéndome que algún médico, afortunadamente no siempre son los especialistas que nos dedicamos a esto, sino que son médicos de alguna otra especialidad y que desconocen un poquito las indicaciones o las limitaciones que tenemos en la cirugía laparoscópica en la actualidad. Pero las indicaciones para hacer un abordaje mínimamente invasivo son las mismas que para un abordaje abierto, es decir, la presencia de la hernia tiene una indicación quirúrgica. Y las contraindicaciones son básicamente las que nos impedirían hacer este tipo de abordaje en pacientes que generalmente no tolerarían una anestesia general, pacientes que tienen una condición cardiovascular que impediría el uso de esta presión dentro del abdomen durante la cirugía que utilizamos forzosamente en la cirugía laparoscópica, y algunas enfermedades o trastornos de coagulación que lo único que nos contraindicarían serían la cirugía de urgencia, porque estos normalmente los podemos nosotros controlar de alguna otra manera antes de la cirugía. Entonces, por mucho el estándar de oro es la cirugía laparoscópica. En sus inicios había muchos cirujanos incluso que estaban en contra de este abordaje, pero en general era porque no se tenía el entrenamiento. Está demostrado que hay mucho menos dolor en los pacientes después de una cirugía laparoscópica. Está demostrado que la incidencia de recidivas, es decir, de que esa hernia vuelva a salir en el lado de la hernia, es muy, muy baja. Por lo tanto, nosotros recomendamos que vean un especialista, que le pregunten por la cirugía laparoscópica para la reparación de las hernias. En todas las reparaciones de las hernias, incluso en la cirugía abierta, debemos hacer la colocación de una malla. El símil que tendríamos en esto sería el parchado de una llanta. Nosotros normalmente parchamos las llantas con algo extra, no nada más tratamos de cerrar el orificio de la llanta, sino que le ponemos encima una cobertura especial, pero por dentro. Ese es precisamente el principio que utilizamos nosotros en la cirugía laparoscópica. Ese orificio lo vemos nosotros por dentro del abdomen, lo cubrimos con una malla. Antes lo que hacíamos era cerrar ese orificio y llevar esos músculos a una posición no anatómica, y por lo tanto las posibilidades de desgarro y de una recidiva o que esa hernia volviera a salir eran extremadamente altas, con porcentajes que rondaban entre el 20 y el 30% dependiendo del tipo de cirugía, incluso de las manos del cirujano. En la actualidad, con cirugía laparoscópica se puede lograr un índice de recidiva por abajo del 1%. Y esto es debido a que hacemos plástica sin tensión, es decir, ya no llevamos ese músculo y lo forzamos a una posición anatómica, sino que simplemente el orificio lo dejamos libre, quitamos el saco herniario y introducimos nuevamente todo el contenido abdominal hacia adentro de la cavidad, y ese orificio lo tapamos completamente con una malla de un tejido que es no absorbible. Es decir, casi siempre utilizamos el polipropileno, una especie de nylon, que se va a quedar ahí. Y el único objetivo es que se cree un tejido fibroso. El cuerpo lo reconoce como algo extraño y entonces lo trata de controlar, de tapar. Y con ese tejido fibroso hace una pared muy fuerte. Básicamente la dejamos fija con unos pequeños taques que son una especie de colita de cochino, que en la actualidad ya son absorbibles para evitar el dolor postoperatorio, la
inguinodinia postoperatoria crónica. El procedimiento se hace con 3 pequeñas incisiones, una a través del ombligo de 1 centímetro por donde metemos nosotros la malla y 2 pequeñas incisiones arriba de los costados de 5 milímetros. Y con esto logramos una disección muy amplia. Otra de las ventajas que tiene la cirugía endoscópica es que nosotros podemos ver las 2 áreas de las regiones inguinales, es decir, en cerca de un 15 a 20% de los pacientes, cuando tenemos el diagnóstico de una hernia inguinal de un lado, unilateral, cuando nosotros metemos el laparoscopio podemos ver ambas regiones inguinales y en este porcentaje que les menciono, que para nosotros no es nada despreciable, encontramos una hernia bilateral, que no era clínicamente sintomática y por lo tanto no fue diagnosticada en el preoperatorio, pero en esta misma cirugía, con esas mismas incisiones, podemos hacer la reparación bilateral. Incluso les comento el caso del día de hoy, el paciente tenía 6 hernias en la región inguinal y estas todas fueron reparadas con las mismas 3 incisiones y le pudimos colocar una malla para cubrir todos los orificios de la región inguinal de forma bilateral de ambos lados. Entonces, la recuperación, como les decía, es muy rápida en pacientes, incluso en pacientes añosos. Ese mismo día de la cirugía, en la tarde están caminando y hay pacientes que los podemos incluso dar de alta y manejar esto como una cirugía ambulatoria, cirugía que el paciente está internado menos de 24 horas. Bueno, pues en cuanto al tema, yo creo que esto es todo. Los invito a que nos envíen sus preguntas para resolverlas, si tienen alguna duda, si tienen algún caso que nos quieran comentar. Y por favor, ustedes ayúdenos a difundir esa necesidad de hacer un abordaje laparoscópico, puesto que muchas veces, insisto, los propios médicos no conocen esas indicaciones y no se dejen engañar. Es muy poco frecuente que no tengamos la indicación de hacer una cirugía endoscópica. Este paciente que les comento había tenido 2 reparaciones de una hernia del lado izquierdo, una del lado derecho, una en la línea media del abdomen, además de que le habían hecho una prostatectomía abierta, y sí se puede. Es un poco más difícil, es un poco técnicamente más demandante, obviamente más tardado, pero sí es posible. Y los resultados en el corto, mediano y largo plazo son infinitamente mejores con el abordaje mínimamente invasivo. Déjenme ver si tenemos por aquí. No tenemos preguntas por el momento, pero bueno, cualquier cosa, por favor, visítenos en nuestra página egocenter.mx y si tienen alguna duda, el teléfono del consultorio es el 52 46 97 47, 52 46 97 47 o 52 71 22 25. 52 71 22 25. Cualquier duda a través del correo electrónico alarcon@egocenter.mx. Muchas gracias.